Tomen asiento. Y la última clase que se tuvo con el pastor Daniel, se habló de un tema que es la segunda venida del Rey, se llamaba. Y es complementaria con la lección de hoy, que es el arrebatamiento de la iglesia. Son dos hechos que, a diferencia de todo lo que estábamos estudiando antes de esto, del reino de los cielos, aún no ocurrieron, y que como hijos de Dios, muchos de nosotros los estamos esperando. Por un lado, que Cristo vuelva, y por otro lado, que cuando vuelva nos venga a buscar. La semana pasada se dieron varios aspectos y condiciones que se tienen que dar para que el Señor Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Son todas condiciones que Él ya dejó establecidas en su palabra, y que también nos dio a nosotros el mandamiento de prestar atención a todas esas señales. Velad, orad, había que estar atento. Hay una parte que Él dice: mirad la higuera y todos los árboles. Y bueno, todas esas cosas que el pastor ya ha mencionado, no podemos ahora detenernos mucho. Aquellos que no pudieron estar o no la pudieron escuchar, la iglesia tiene un canal de YouTube donde se suben todas las reuniones semanales. Así que es lindo que aquellos que no podemos o no pudieron escucharlas hagan el esfuerzo en la semana de hacerlo. Hace muy bien, nos alimenta espiritualmente, pero también nos consolida doctrinalmente, que eso es importantísimo, que tengamos una base sólida de doctrina para poder nosotros después enseñarles a otros o refutar a aquellos que vengan con enseñanzas erróneas o incluso a querer contradecir la palabra de Dios. Bueno, estas clases tienen también ese propósito, de que la iglesia sea edificada. Y como les decía, y por el texto que se ha leído hoy de 1 Tesalonicenses 4, son muy elocuentes las palabras que usa Pablo para hablar de la venida de Cristo, y que las tendríamos que aplicar ahora a nosotros, acá a la iglesia de San José. Estas primeras palabras de 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. La realidad es que estamos viviendo tiempos en los que muchas personas se salvan, y eso es muy lindo, es hermoso. Conocen a Cristo como su Salvador personal, pero después les falta el conocimiento de las Escrituras, de las doctrinas. Y acá Pablo se esforzaba porque los hermanos de la iglesia en Tesalónica no ignoren estas cosas. Un comentador bíblico decía que era muy probable que ellos, en ese momento en que Pablo escribió la carta, todavía no entendían muy bien qué pasaba con las personas que fallecían, en especial con aquellos que habían creído en Cristo Jesús como su Salvador, pero que habían fallecido. Y había entonces una tristeza generalizada que Pablo se ocupó de consolar a través de la palabra. Por eso termina diciendo el versículo 18: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hay algunos textos que no anoté, pero sí leí en la semana, que mencionan en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, cómo los pueblos de los gentiles, los pueblos que no eran del pueblo de Israel, al hacer luto o lamentarse por la pérdida de un ser querido, se lastimaban el cuerpo, se laceraban, hacían toda clase de cosas contra el cuerpo. Y la ley de Moisés establecía que los hijos del pueblo de Dios no debían ser como ellos. No tenían que lastimarse, no tenían que marcarse el cuerpo, ni nada por el estilo. Y los que hemos estado presenciados en entierros o en velatorios de creyentes, pudimos tener, la consolación de poder abrir la Escritura, poder saber y consolarnos a través de la palabra de Dios, de que ese hermano que estaba ahí delante nuestro, yaciendo
ya muerto, no estaba ahí su espíritu y su alma, sino que estaba con el Señor. Y también por lo menos yo he presenciado en los cementerios o en las salas de los velatorios, despedidas del mundo de gente que literalmente no tiene consuelo, está desconsolada, más cuando son muertes repentinas. Y es terrible y es algo que rompe el corazón ver cómo un alma no encuentra consuelo, el consuelo que el Señor ahora nos está queriendo dar a nosotros. Volviendo a nuestro tema, habíamos dicho que se tenían que dar una serie de condiciones para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Una de ellas, por ejemplo, es que se complete, ¿qué cosa? El número de los redimidos. ¿Y qué es eso? Hay chicos que quizás no lo sepan. Se tiene que completar el número de los redimidos. ¿Qué es, Nico, eso? Bueno, hay establecido por Dios un número de almas que van a creer en Cristo Jesús y van a aceptar la obra del Señor como su Salvador. Esas personas ya tienen asegurada la entrada a los cielos. El número de los redimidos. Solamente Dios sabe cuántos van a ser. Un pastor en la escuela bíblica nos decía, cuando se complete el número de los redimidos y también se complete el número de las almas que no crean, porque la cuenta la lleva Dios y sabe quiénes van a creer y quiénes no. Es interesante saber eso. Cuando el último rechace el Evangelio también de las almas que se le predique, ahí el Señor ha de venir a buscarnos. Pero también nos dice la palabra de Dios que en este mundo de maldad, y el cual, como dijo el Señor ahí en Mateo 24, se ha de multiplicar cada vez más la maldad, y eso lo podemos ver, lo podemos percibir. Creo que nadie que tenga un poco de razón puede ignorar que cada día que pasa, la maldad va creciendo. Y muchos de los que somos padres tememos por el futuro que les toca a nuestros hijos. En la educación, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todos los ámbitos. Cómo la maldad va creciendo y creciendo y creciendo y parece que no va a parar nunca. Bueno, esa es una de las condiciones que el Señor dijo que tenían que pasar también. La multiplicación de la ciencia, dice Daniel, y el Señor Jesús dijo la multiplicación de la maldad. En la iglesia se ha de notar también un resfrío o resfriamiento ¿de qué? De la caridad. O sea que en la iglesia de Cristo, entre los hijos de Dios, va a haber menos amor. Amor hacia el Señor, amor hacia su palabra, amor hacia sus cosas, amor entre los hermanos. Es una característica del último tiempo. Son características tristes, si nos ponemos a pensar. Son señales tristes, que sí, cuando las vemos o las percibimos, nos hace el Señor que nos despertemos. También dice, despiértate tú que duermes. Son cosas fuertes que nos tienen que hacer reaccionar, porque eso quiere decir que el Señor está pronto a venir. Ahora, como decíamos, este mundo, en 1 Juan dice, sabemos que el mundo está puesto en maldad. Y el Señor, que es santo, y nos dice la palabra que es alejado de los pecadores, cuando venga del cielo a buscarnos, no va a pisar la tierra como lo hizo cuando nació allí en Belén. Eso lo tenemos que tener bien claro. El pastor habló de que iba a venir ¿en dónde? El domingo pasado. En una nube. Y en esa esfera celestial es que va a ser este llamado a la iglesia, a la esposa, y desde el cielo es que nos va a llamar. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo, en el cielo, en el aire que respiramos, en las nubes, se encuentran manifestándose y desplegándose con libertad toda una serie de entidades espirituales que nosotros entendemos por la palabra de Dios que son ángeles caídos
y que la Biblia llama malicias espirituales en los aires. Eso lo podemos leer ahí en Efesios, capítulo 2. Efesios 6. En la página 220. El versículo 12. Los que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en el corazón, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por eso después dice Pablo acá mismo que tenemos que tomar la armadura del Señor. Esa es una esfera que nosotros no la llegamos a comprender porque no la podemos ver ¿con qué? Con los ojos. Pero está. Así como el pastor el domingo pasado decía, están los ángeles que acampan en derredor de los que temen a Dios y los defienden, que tampoco los vemos, pero que están. Hay toda una serie de seres diabólicos que se encargan de rondar la tierra y hacer la voluntad del príncipe de estos seres, que ¿quién es? Es Satanás, es el diablo. Fíjense también ahí en Efesios, el capítulo 2. En el versículo 2, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Vemos cómo la gente que no tiene el Espíritu Santo en su corazón está siendo trabajada y está siendo manipulada y manejada por este príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y con todas sus huestes de demonios. Es terrible, y eso nos lleva a pensar qué grande y qué preciosa que es la salvación que nos ofrece el Señor, cuando nos saca de ese mundo de pecado y de maldad, que como hemos dicho, cada día está en aumento. Bueno, para que el Señor pueda venir a buscar a la iglesia, el aire tiene que estar limpio. Alguna vez en la escuela bíblica leímos sobre una reunión que habló el misionero Armando Di Pardo, no recuerdo cuál, que mencionaba incluso que el hombre que contaminó todo el mundo de pecado, eso está en Romanos 8, incluso en el siglo XX, ¿qué empezó a hacer el hombre? ¿Ir hacia dónde? Pasó la barrera del cielo. En el siglo XX que empezó a volar por la atmósfera, ¿no? Y en el mismo siglo XX ya traspasó esa barrera y empezó a mandar cosas al espacio, que antes el espacio, podríamos decirlo en estos términos, era santo. El hombre penetró el espacio y empezó a enviar cosas y hasta fue el hombre al espacio. Entonces también hasta el espacio celeste fue contaminado por el pecado del hombre. Por eso es que la palabra dice que Dios después va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva, porque todo fue lamentablemente manchado a causa del pecado del hombre. Bueno, para cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, nos dice la palabra ahí en Apocalipsis 12, no lo vamos a leer, que Satanás y todas sus huestes han de ser arrojadas en tierra. Eso es algo que ya el Señor también lo vio. Vi a Satanás que descendía como un rayo, dice. Y que eso aplica para que en esta tierra todos esos demonios que ahora están en el cielo bajen a la tierra física, y el aire quede limpio para que sea un lugar propicio para que el Señor venga a buscar a su iglesia. En ese momento en que el diablo es arrojado a la tierra, es que va a encarnar en el anticristo, después lo vamos a estudiar, y en ese mismo instante es que el Señor va a venir en las nubes, y todo lo que vamos a ver hoy va a pasar en ese instante de tiempo. ¿Cuánto duraba ese instante de tiempo que se vio el domingo pasado? En un abrir de ojos. Es impresionante.
absolutamente impresionante ver cómo se van dando un montón de detalles y todo eso en un abrir de ojos. Hace poquito vi justo en el celular un experimento que habían hecho, que lo filmaron. Era una sala que estaba toda oscura y decían 3, 2, 1 y uno apretaba un botón y el otro científico tenía como una especie de lámpara que hacía como una pequeña explosión. Todo eso en un instante de segundo, ¿no? Pero mientras hicieron ese experimento, lo habían filmado con unas cámaras que filman súper lento o súper rápido, no sé cómo se dice, que se podía ver súper pausado. Desde el momento en que se presiona el botón y habían llenado toda la sala de cables, quedaban miles de vueltas por todos lados. Bueno, y en unos instantes se puede ver cómo la velocidad de la luz, desde que se presiona ese botón, va recorriendo toda la sala, da todas las vueltitas por todos lados, va, viene, hasta que llega a esa lámpara que tenía el otro científico. Y entonces dice, esa es la velocidad de la luz. La pudieron filmar de alguna manera, pero para eso tuvieron que hacer cientos de metros de un cable para que se pueda filmar a una velocidad súper lenta. Bueno, todo esto que vamos a ver hoy, que se vio el domingo pasado, va a ser más rápido que la velocidad de la luz. Y eso requiere que nosotros tengamos fe, porque si no, es como si estuviésemos hablando locura. Es como si estuviésemos acá sentados divagando, que es lo que mucha gente del mundo piensa de nosotros. Por eso Pablo decía que para los judíos la palabra de Dios es tropezadero, pero para el mundo, ¿qué es? Es locura. Y también es locura a los que se pierden, dice. El cielo entonces limpio, y en ese momento, en ese instante de tiempo, se produce este encuentro glorioso que proféticamente fue escrito por Salomón en el libro de El Cantar de los Cantares. Vamos a leerlo después de los Proverbios. Capítulo 2, página 704 del Antiguo Testamento. Miren, es precioso todo el libro de Cantares, porque si a veces parece que es muy difícil de entender, pero si entendemos que está hablando de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, se puede entender todo. El versículo 8 habla de la esposa, o sea, la iglesia. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al gamo o al cabrito de los ciervos. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrándose por las rejas. El Señor ya viene. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Esto que está hecho de una manera tan poética es lo que va a pasar cuando el Señor venga a buscarnos. Va a llamar a su iglesia desde los cielos y la iglesia va a responder a ese llamado. Por fin se va a terminar, queridos, el gemido de dolor que ahora la nueva criatura que está en nuestro cuerpo y el Espíritu Santo que está en nosotros están haciendo para que Cristo venga. Fíjense ahí en Romanos, vamos al Nuevo Testamento. Capítulo 8. Todo Romanos capítulo 8 hay que leerlo. Cuando Cristo venga, dice el versículo 21, toda la naturaleza y las criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo venga, dice el 22, sabemos que todas las criaturas gimen a una, o lloran o se lamentan, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, somos salvos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, recién hablábamos del mundo, hablábamos de los demonios, hablamos de todas las esferas celestial, pero ahora acá Pablo nos está hablando de nosotros. Yo como hijo de Dios, ¿siento la necesidad de que venga Cristo a buscarme? El pecado que cometo todos los días, lamentablemente, porque sigo teniendo un cuerpo de pecado, ¿me produce dolor? ¿Produce dentro de mí algo que dice, por favor, no quiero pecar más? Arrepentimiento. Todo eso se va a acabar cuando Cristo venga a buscarnos. Es precioso también entender eso. No solo la redención de las cosas materiales, sino también la redención de nuestro cuerpo, como dice acá. Después lo vamos a ver más en detalle. Ese es el momento glorioso en que Cristo va a llamar a su iglesia. Va a ser en un abrir de ojos, pero también nos dice la palabra y usa una expresión muy fuerte que la hemos leído recién en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:14, 4:17. ¿Quién la puede leer? Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que Pablo usa acá es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Acá la tradujeron como arrebatados, y la palabra griega original es harpazo. Y harpazo no solo significa arrebatamiento, sino también significa apoderarse de algo. Cuando nosotros estamos en la calle con un celular y pasa uno corriendo y nos lo saca, ¿qué hace? Me lo arrebata. Esa es la palabra más fácil de entender, ¿no? Me arrebataron el celular. Quiere decir robar por la fuerza, raptar o tomar rápidamente. Son todas cosas, expresiones de una misma palabra. Y así es como Cristo, desde los cielos, nos va a tener que sacar a nosotros de este mundo. La iglesia ya no puede estar más en el mundo, la tengo que arrancar, la tengo que raptar. Esta misma palabra harpazo se muestra, por ejemplo, cuando Felipe es llevado al desierto y se encuentra con el eunuco etíope, ¿no? Es arrancado, es arrebatado y llevado al desierto, y también Pablo cuando es llevado al paraíso. Pero acá lo importante es que entendamos esto: el poder de Dios, que no tiene límites, va a ser el que a nosotros nos tenga que arrancar de este mundo. Y una vez un pastor decía, ¿no? Qué impresionante que es esto, porque también habla de cómo va a estar la iglesia en ese momento, cómo vamos a estar cada uno de nosotros. Cuando una planta tiene que ser arrancada del suelo, ¿por qué es? Porque está como arraigada, está aferrada al suelo. La planta no se quiere ir del suelo. La planta quiere quedarse en el suelo, quiere hacer raíces, quiere quedarse. Y pensemos ahora nosotros cómo estamos acá. Pensando en la casa, pensando en el futuro, en la jubilación, en los hijos, en el estudio. Pensando en tantas cosas que hacen que nos arraiguemos, que tratemos de entrar y meter raíces, y que eso nos quita de foco, nos saca de foco cuando Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, en Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Pablo. Y si tenemos un poco de memoria, toda la palabra de Dios se trata de eso, de hablar de gente que fue sacada de sus lugares, que fueron peregrinos, extranjeros, advenedizos, y cada vez que alguien se acercaba a una ciudad como Lot, o empezaba a establecer raíces, tenía que ser arrebatada. Le pasó a la iglesia del primer tiempo también, que tuvieron que venir las persecuciones para que salgan
a predicar. Y el Señor decía, no, cuando los manda, no en la comisión, no había que tener mucha ropa, no había que tener dinero, no había que tener casa, un montón de cosas que, si somos sinceros con el Señor, hoy en día aún entre los creyentes se está perdiendo. El otro día hablaba con un hermano de eso, ¿no? Cómo le estamos dando tanta prioridad a las cosas de acá abajo, a la economía, al dinero. No quiere decir que tenemos que ser unos holgazanes, unos vagos y unos andrajosos, ¿no? Pero ¿dónde está puesto el corazón? ¿Dónde están puestas las prioridades? Bueno, el Señor nos va a tener que arrancar de eso. Y ese es el poder de Dios, que tiene el poder para hacerlo. Y también está ahí en Tesalonicenses que hemos leído, el versículo 14. Primera Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Ese es el poder de Dios que puede ahora a nosotros de la misma manera sacarnos de esta tierra. El Señor dejó ejemplos en su palabra. En el Nuevo Testamento los hemos mencionado. También en el Antiguo Testamento nos habla de Enoc, que era séptimo desde Adán. El domingo pasado se mencionó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, lo arrebató. Elías, ante los ojos de Eliseo, fue también tomado y arrebatado para ser llevado al cielo. Y como hemos mencionado recién, la figura de Lot, aunque no fue arrebatado a los cielos, sí tuvo que ser arrebatado de Sodoma y Gomorra, porque justamente él y su familia querían quedarse ahí. Y Sodoma y Gomorra cayeron en la perdición por causa de sus pecados, y Dios tuvo que sacar a su pueblo de ahí. El segundo aspecto de esta lección, o tercer aspecto, es saber quiénes vamos a ser o van a ser los arrebatados. Y ahora les pregunto a ustedes mientras tomo agua: ¿quiénes van a ser arrebatados? Los que aceptaron. Los que murieron siendo creyentes, ¿a qué te referís? A que aceptaron a Cristo en su corazón y su vida. Bien. Entonces, para ser arrebatados tenemos que tener una condición necesaria y excluyente: tener en el corazón el Espíritu Santo del Señor. Toda persona que no creyó en el Señor Jesús como su Salvador, no se arrepintió de sus pecados y no dejó entrar a Cristo en su vida, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no va a ser arrebatada. Se va a quedar acá abajo, en este mundo que va a estar dominado por el diablo, por los demonios y por toda la gente que rechazó a Cristo. Entonces, los que han de ser arrebatados son los que son de Cristo. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 15. Hechos, Romanos, Corintios. El versículo, vamos a leer ahora solamente el 23, porque todo el capítulo 15 de Corintios nos habla de este momento tan lindo, de la resurrección de los muertos. Dice el versículo 23 de 1 Corintios 15: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, o sea, primeramente Cristo que ya resucitó, luego los que son de Cristo. ¿Lo encontraron? 1 Corintios 15, 23 dice, la última parte: los que son de Cristo en su venida. O sea, todas las personas que hemos creído, como dijo la hermana, en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Sea de la raza que sea. En Apocalipsis dice, ¿no? Todo reino, toda raza y toda nación. En Apocalipsis capítulo 5, 9. Hemos sido redimidos por la obra de Cristo. Ahora, como ya lo hemos dicho varias veces, acá nos está hablando de los ciudadanos del reino.
ciudadanos del reino de los cielos. Recordemos que el estudio general se llama el reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo formamos como ciudadanos todas las personas de la dispensación de la gracia que hemos creído en el Señor Jesús. Desde el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario hasta el momento en que el Espíritu Santo nos lleva a su presencia. Ahora, hay un orden establecido por Dios. La hermana dijo, ¿no? Los que somos de Cristo y los que murieron en Cristo. Y Dios, en su preciosa voluntad, y aunque todo esto va a pasar en un abrir de ojos, le da prioridad primero a los que murieron en Cristo. Volvemos a 1 Tesalonicenses. Yo le tendría que poner un señalador, ¿no? Porque lo estoy buscando a cada rato. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice la última oración del versículo 16? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo sigue el 17? Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que hay un orden que Dios estableció. Primeramente las personas que se salvaron creyendo en el Señor Jesús como su Salvador. ¿Quién fue el primero que murió creyendo en el Señor Jesús como su Salvador? ¿Está registrado en la Biblia? ¿Alguno sabe? El ladrón que estaba junto a la cruz. El Señor murió antes que él. Y después de que murió el Señor Jesús, murió este hombre cuando le rompieron los huesos con una masa. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer salvo de esta dispensación de la gracia. Y entonces Él, junto con todos los que ya han muerto durante la dispensación de la gracia, van a ser los primeros en ser llamados por el Señor. Y luego nosotros, dice el versículo 17, tan clarito que no hace falta explicarlo, los que vivimos, los que quedamos, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes a recibir el Señor en el aire. Creo que no da lugar a ninguna otra interpretación este texto, es precioso. Entonces, todos los que formamos parte de la dispensación de la gracia, hemos de ser así llamados por el Señor. Pero no solo nosotros, que formamos parte de la iglesia, somos los ciudadanos del reino, sino también todos los santos del Antiguo Testamento, que murieron creyendo en el Señor Jesús antes de que Él muera en la cruz del Calvario. Uno de ellos, por ejemplo, Juan el Bautista, pero el otro fue Adán. O sea, desde Adán hasta que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, todas esas personas creyeron en el Señor Jesús, ¿no? Todos los demás lo rechazaron, no. Pero tenían puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y en Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe que miraban las promesas, las abrazaban, las saludaban de lejos y no las pudieron ver. Este hombre que recibió al Señor Jesús, que era bebé como Franco, en el templo, Simeón, ¿no? Dice, ahora puedo morir tranquilo porque han visto mis ojos la salvación. Ese hombre está esperando este momento glorioso también. Él está en el paraíso. Su alma y su espíritu están en el paraíso. Su cuerpo está en la tierra, hecho polvo. Y está esperando también la redención gloriosa, ese momento en que Cristo nos llame desde el cielo y nos venga a buscar. Esto el Señor Jesús lo dejó escrito en San Juan capítulo 10. Todas las almas de los santos que creyeron en el Señor Jesús antes de la dispensación de la gracia,
El Señor también las considera ovejas. Fíjense en San Juan 10. Dice el versículo 2: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Y el versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y las siguen. En el versículo 16: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Precioso cómo se van juntando. Nos habla de dos rebaños. Un rebaño de ovejas perteneciente a la dispensación de la gracia. Otro rebaño de ovejas, las que creyeron en Cristo antes de la dispensación de la gracia. El Señor las va a juntar a todas. Por eso dice acá que habrá un rebaño y un pastor. Precioso también ese momento. Yo de chiquito tuve la bendición de tener un hogar cristiano, con una madre que nos enseñaba estas cosas, y nos decía, lo vamos a conocer a Adán, lo vamos a conocer a Moisés. Y venía pensando, ¿no? Estas cosas de ahora para nosotros también, que tenemos hijos creyentes o que queremos que se críen en las cosas del Señor, hablar de estas cosas en casa. No dejar librada la enseñanza de nuestros hijos o nietos solamente a los maestros de la escuela dominical. Eso sería una irresponsabilidad de parte nuestra. Dejar que nuestros chicos solamente escuchen la palabra de Dios cuando vienen los domingos a la mañana a la escuelita. Lamentablemente, los padres del mundo que mandan a sus hijos y que no conocen a Cristo, bueno, ellos aún en eso son más sabios que nosotros. Porque los mandan, los preparan, los alistan y los chicos vienen, escuchan y muchos se salvan. Pero nosotros también, como enseñadores de la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad de hablar estas cosas en casa, de ir enseñándolas y educándolas de a poquito. Entonces vemos cómo los héroes de la fe han creído en el Señor. ¿Qué va a pasar? Todo esto que estamos hablando, de quiénes van a ir, cómo vamos a ir. Acá el Señor nos dice que van a pasar cosas no solo en los cielos, sino también en la tierra. ¿Qué va a pasar en el cielo? Vamos a leer de nuevo 1 Tesalonicenses 4. Todo esto, como les decía, ¿no? En un abrir de ojos. Todo lo que está pasando y que nos puede llevar semanas de hablar, va a pasar exactamente en un abrir de ojos. Fíjense el versículo 16, la primera parte. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa primera parte del versículo nos va marcando una secuencia de hechos que han de acontecer. El predicador Salomón lo describe como un llamado de un esposo a una esposa, ¿no? O de un novio a una novia para que pasen a las bodas. El Señor Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, dice: el esposo ya viene. El que estaba apercibido entró a las bodas, el que no, no. Y acá nos dice Pablo, que tuvo esta revelación, de que va a haber primero una voz de arcángel. ¿Un arcángel qué es? Es un ángel, sí. Pero sabemos a través de la palabra de Dios que hay distintas jerarquías en el cielo. Así como hay jerarquías que hemos leído hace un rato de demonios, principados, quiere decir los principales, potestades, los poderosos, malicia. Bueno, en el cielo también hay distintas jerarquías. Nosotros conocemos, está el arcángel Miguel. ¿Qué otro arcángel se menciona en la palabra? Gabriel, que tuvieron
el mandamiento de Dios de venir y anunciar cosas importantísimas. Después se lo menciona en el Apocalipsis, luchando contra las huestes del diablo. Son de los ángeles más poderosos de Dios. Después están los querubines. Bueno, no nos vamos a meter ahora con eso, pero sí, el arcángel es el que lidera a las huestes celestiales, o sea, como si fuese un ejército de ángeles, y ellos están al mando. Recibe la orden del general, que en este caso es el Señor Jesús, y el arcángel da la orden en los cielos. Y el hermano que escribió el estudio dice, es precioso porque este va a ser la última vez que escuchemos la voz del arcángel dando una orden, porque después ya vamos a estar nosotros del otro lado y vamos a estar con el Señor. Y cómo el Señor a lo largo de la historia de la humanidad fue usando los ángeles para darnos órdenes e indicaciones, pero va a llegar un momento en que ya no las necesitemos más, porque vamos a ser uno con el Señor. Pero esta va a ser la última de las órdenes. Se va a escuchar también, como leímos recién, la trompeta de Dios. Algo que también es increíble, no increíble, sino maravilloso, que solamente los que tenemos el Espíritu Santo en el corazón la vamos a escuchar. Y vamos a poder sentir esa trompeta que va a sonar en los cielos y que la vamos a escuchar ahora. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo se comportaba el pueblo de Israel en el desierto, tenían que sonar ¿qué cosa? Las trompetas, para que el pueblo marche, para que el pueblo se detenga, para que el pueblo avance, para que vaya a la guerra. Es como Dios estableció todas las cosas. Todo lo que pasó ahí en el desierto es figura de lo que ha de pasar en los cielos. Y entonces va a ser escuchada la trompeta. En 1 Corintios 15 dice, porque va a ser sonada la trompeta, a la final trompeta. Y ahí, al escucharse esa trompeta, es que se da por finalizada al escuchar la trompeta, la dispensación de la gracia. Algo hermoso, precioso, y que también va a pasar todo esto en un abrir de ojos. En ese mismo instante, dice 1 Tesalonicenses 4:16, que el Señor va a hablar, el mismo Señor, con aclamación, va a hablar y va a decir o va a dar la orden a los que estamos ahora en la tierra, ya sea vivos o muertos, la orden resuciten. Esa orden preciosa que ninguno que tenga al Señor en el corazón va a poder resistir. Fíjense en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. No estamos leyendo ni un tercio de todos los textos que hay, pero es precioso poder también ir viendo en la palabra de Dios cómo nos enseña. San Juan 5, 25. Dice, de cierto os digo. Esto es seguro que va a pasar. Vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En San Juan 10 decía que las ovejas oyen su voz. Y en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ese es el llamado que el Señor va a hacer desde el cielo. Levántate y ven. Es precioso esto. Los que estamos vivos vamos a ser transformados. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo rápido, ya nos quedamos sin hora. 1 Corintios 15. El versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Dormir en el sentido de morir. Mas todos seremos transformados. El Señor dice que todos hemos de ser transformados. ¿Por qué hemos de ser transformados? Porque cuando Cristo nos venga a buscar, este cuerpo que ahora tengo acá no puede entrar al cielo. Lo corruptible no puede heredar la incorruptibilidad, dice ahí también en 1 Corintios 15. Pero fíjense lo que dice
Bueno, leamos el 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. La corrupción que hizo el pecado y que delata que esta obra del pecado en nosotros, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, eventos en los cielos, la voz de arcángel, la trompeta, el llamado del Señor. Eventos en la tierra, en ese mismo instante, todos vamos a ser transformados. Los que murieron en Cristo, va a haber una resucitación masiva de todas las almas de las personas que creyeron en Cristo. Ahora sí, desde Adán hasta el último de los hombres que murió antes de que Cristo venga. Todos ellos van a venir en las nubes con el Señor a buscar ¿qué cosa? A nosotros. A nosotros. ¿Y qué va a hacer nosotros? Nuestros cuerpos. Nos va a cambiar el cuerpo. Nos va a cambiar el cuerpo. ¿Ya estuviste en la clase? Esto es precioso. Y después les recomiendo, y el que quiera le paso, una predicación del misionero Armando Di Pardo, que dio en Necochea en 1970, donde habla de esto. Habla de la redención de nuestro cuerpo. Preciosa. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesús, nuestra alma y nuestro espíritu son sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ya no se pierden, eternalmente salvos. Pero nuestro cuerpo todavía espera la redención. Lo hemos leído en Romanos capítulo 8. Ese momento en el que el Señor nos llame, nuestro cuerpo también va a experimentar esto, esta transformación y esta redención. Ahí en Filipenses 3 dice, transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Todo eso que ahora nos causa tristeza, vergüenza, miseria, que es el pecado en nuestras vidas. Todo lo que ya arrastramos antes de conocer al Señor, que el Señor nos perdonó. Pero todo lo que hicimos después, listo, se queda acá abajo, no puede ir al cielo. Recordemos que el cielo va a estar limpio. Y entonces se va a efectuar eso, esa transformación. Algunos dicen que en ese mismo instante nuestro cuerpo muere y somos transformados con cuerpo nuevo. Y va a ser un cuerpo glorificado con el cual vamos a entrar al cielo. El mismo cuerpo que tiene ahora el Señor Jesús, que resucitó y fue ascendido a los cielos con un cuerpo glorificado. Toda esa gloria que el Señor experimentó, ahora la quiere compartir con nosotros y ha de ser manifestada en nosotros. Hay una gloria, dice en 1 Pedro capítulo 5, que va a ser manifestada o va a ser revelada. Y nosotros, en ese momento glorioso, donde vamos a recién poder estar en el paraíso con el Señor, vamos a poder experimentar eso, ¿no? No solo la redención de nuestro cuerpo, sino que se va a cumplir el hecho hermoso de poder estar con el Señor, cara a cara. Como dice el himno, ¿no? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Es algo que tiene que llevarnos a nosotros a la reflexión, tiene que llevarnos a nosotros a experimentar, y ya en lo personal, ¿no? Nadie le puede imponer a nadie nada. Reflexionar acerca de nuestra vida espiritual, queridos. Si todas estas cosas no me conmueven ni una sola fibra, o estamos muy endurecidos o no somos hijos de Dios. No tengo al Espíritu Santo en el corazón, entonces no las entiendo o no las comprendo. Ahora, si somos hijos de Dios, estas cosas nos tienen que despertar, nos tienen que sacudir, nos tienen que ayudar a pedirle al Señor que nos limpie, que nos perfeccione, que haga en nosotros un trabajo de limpieza mientras aún hay tiempo. Ahí en 1 Pedro dice, el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Y cómo dice después de eso? ¿Paciente para qué? Para nosotros. Paciente, miren cómo sabe. Los chicos muchas veces van adelante en el reino de los cielos.
Nosotros que quizás sabemos todas las cosas estamos como vegetales. El Señor es paciente para con nosotros, no solo para los del mundo que no están salvos, sino para con nosotros. Entonces nos tiene paciencia y por eso no viene. Y espera, aguarda. No solo que se salven las almas que no tienen a Cristo, sino que los que ya somos de Él procedan, como dice acá en 2 Pedro 3:9, al arrepentimiento. Es hermoso este tema para seguir estudiando, leyendo y que podamos decir, miren, vamos al último capítulo de Apocalipsis, que nuestra oración en este día pueda ser esta. La última página de la Biblia, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso lo dice el Señor Jesús. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.